en el que vamos a hablar sobre ciencia verde y sostenibilidad. Modera la mesa Marta Goñi, coordinadora de proyectos I+D+I en Intia, que va a conversar con los siguientes invitados. Nube González, del European Center for Medium Range Weather Forecast, Mario Morales, del I3A, Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón, Gonzalo Rodríguez, director de Medicina Personalizada y Laboratorios de Nasertic, y María Paniagua, de Cicitex. Adelante. Buenos días, egun on guztioi, good morning and welcome everybody. I am Marta Goñi. I am the Research and Development Coordinator in Intia, the Institute of Agri-Food Technologies and Infrastructures in Navarra. We are a public company attached to the Navarra government, and we belong to the CEPEN, the Economic Business Corporation in Navarra. We focus on knowledge transfer and innovation in the agri-food sector. Later on, you will understand why we are here moderating this panel. Let me begin by thanking Resjures and Nasertic for inviting us to this event. And I would also like to thank our, I would say, outstanding speakers, because they are going to share with all of us their knowledge, their experience, and their time. And we are going together to see how supercomputing is being used in the agri-food sector, a sector that is really important and relevant in Navarra, both, I would say, economically and socially, in the primary production and in the agri-food industry. As all of us are aware, we are undergoing in this sector a real data-driven revolution with the data and digitalization. Digitalization is a strategic tool that is going to help us to face all the challenges that we have in front of us, which are, for example, to guarantee the food security, to anticipate to the effects of climate change and to better adapt to these effects, and to have a better use of all the natural resources that we have. And due to this digitalization, this part is going to provide us a lot of data, a great amount of data that we have makes like a large-scale process essential, and supercomputing is going to play a key role here, and we are going to see with our speakers, and during this an hour and a half of this panel, all these topics. Now that we have introduced more or less the context, I'm going to introduce to you all of them. First of all, I have here Doctora Nube González Reviriego. She's a technical lead for agriculture and renewable energy in the Copernicus Climate Change Service, C3S, of the European Center of Medium Range Weather Forecast based in Bonn, Germany. She holds a PhD in climate science, a master's in climatology, and a degree in physics, and has more than 15 years of experience in climate science and services. For 9 years, she led the climate services team at the Barcelona Supercomputing Center. Her work focused on developing and co-developing climate information for agriculture and renewable energies, facilitating the transfer of this knowledge to users in various sectors. She has participated in more than 14 European projects and several national, cooperative and private projects, and she has taught at the Universities of Salamanca and the University of Catalonia. Many thanks, Nube, and welcome to this panel. Thank you, Marta. Then we have Dr. Mario Morales Hernández, a mathematician with a master's in applied mechanics and a PhD in fluid mechanics. He's an associate professor in the fluid mechanics area at the University of Zaragoza. His research focused on computational hydrodynamics and supercomputing applied to environmental risk, flood forecasting, sediment transport, microplastics, as well as the simulation of extreme phenomena and climate change. After a 2-year
postdoctoral stay at Reed National Laboratory in USA, he was hired there as a researcher and maintains active collaborations with that center, with the Jülich Supercomputing Center in Germany, and the Barcelona Supercomputing Center. He's the lead developer of the SEGEI at Triton models and open, highly scalable tools for real-time simulation of complex environmental processes. Hello, Mario, and welcome to this panel. Thank you. Then we have Dr. Gonzalo Rodríguez Ordóñez. He holds degrees in chemistry and biochemistry and a PhD in biochemistry and molecular biology from the University of Oviedo. An expert in massive sequencing, genomics, and bioinformatics. He has participated in international consortia that decoded the genomes of several mammals and some of the world's first tumor genomes, including lung, melanoma, and chronic leukemia. He's currently director of personalized medicine and laboratories at Nacertic, a public company of the government of Navarra that manages key regional infrastructures such as the government's data processing center, home to the RES supercomputing cluster, analytical control laboratories, the synthetic biology laboratory, and the genomic sequencing and bioinformatics analysis center. Thank you, Gonzalo, and welcome. Thank you. And to provide a more applied agronomic perspective, we have here María Paniagua Carranza, an agricultural engineer with a master's in agricultural engineering and a researcher at the Center for Scientific and Technological Research of Extremadura, CICITEX, which coordinates research in agriculture, livestock, agri-food, and the Dehesa ecosystem. Maria began her research career during her undergraduate and master's studies with work on life cycle analysis in agriculture. Today, she focuses on applying that approach while incorporating low-cost digital technologies using LoRaWAN. Before joining CICITEX, she worked in the private sector, specializing in the development and configuration of LoRaWAN sensors, devices that provide key data for crop development, such as soil moisture, water consumption, plant status, and irrigation system efficiency. Welcome, Maria. Thank you. So, as you can see, we have gathered here 4 different perspectives. We have a physicist, we have a mathematician, we have a biologist, and we have an engineer that all together are going to see how we can connect data through supercomputing to reach the great challenges that we have about sustainability. From now on, we are going to have all the discussions in the panel in Spanish, and I will try to extract the relevant information in English. ¿Okay? Bueno, pues hechas las presentaciones, como comentaba, agradeceros a todos y a todas vuestra presencia aquí. Me gustaría, por conocer vuestra trayectoria y cómo estáis utilizando los datos y la supercomputación en vuestros campos, aplicado a lo que es el sector agrario y la gestión medioambiental, que nos expliquéis vuestra línea de trabajo, cómo conectáis con este tema y si podéis, por favor, especificar algún caso de uso, un ejemplo práctico que nos ayude a aterrizarlo y a entenderlo mejor. Entonces, voy a empezar por Mario. Mario, si nos puedes explicar. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Marta, por la presentación y a la organización por la invitación de estar aquí en esta magnífica jornada de la jornada de usuarios de la Red Española de Supercomputación. Pues, bueno, por empezar por algún sitio, en mi caso de uso, ya voy directamente al grano, está relacionado con un tema que es de rabiosa actualidad, por desgracia, como son los incendios forestales. Como podéis saber, habéis podido comprobar en las noticias últimamente, pues hemos tenido un 2025 muy dañino en términos de hectáreas quemadas, pero no ha sido una casualidad. En 2022, estamos hablando en 2025 de alrededor de 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Es un dato que no teníamos desde 1994, pero en 2022 tuvimos 300 y pico mil. Entonces no es una cosa aislada, es una cosa que empieza a ser recurrente.
Lo que pasa es que mi línea de investigación no va tanto relacionada con incendios en sí mismos, sino lo que pasa después del incendio. Después del incendio, bueno, los incendios salen en las noticias, todos lo vemos, pero lo que pasa después a veces queda un poco más oculto tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general. Y lo que pasa después es que el bosque se queda completamente desnudo. En la capa superior del suelo se crea una costra debido al incendio. Aflora, o sea, se queda como material suelto pues, los microorganismos, la materia orgánica, etc. Y normalmente los incendios ocurren en periodo estival. ¿Qué es lo que ocurre después del periodo estival? Que vienen las tormentas. Y esas tormentas lo que hacen es arrasar completamente con la masa forestal que aún queda, porque está completamente suelta, y arrastrar también esas cenizas que has quedado, esa materia orgánica, etc. Claro, eso es un problema en muchos aspectos. Por ejemplo, pensemos en contaminación de las aguas relacionadas con este problema. Pensemos en pérdida de suelo, que al final va a parar pues, a presas o a otros entornos acuáticos que se llenan de esa contaminación y de esos sedimentos que en realidad no les correspondería estar ahí. Además de toda la nula capacidad de infiltración que tiene el suelo en ese momento debido a esa costra que he mencionado anteriormente, entonces se producen fenómenos incluso más extremos. Además de todo eso, como la materia orgánica está suelta, tenemos esa capa de ceniza, tenemos la cubierta vegetal que es muy débil. Cuando cae una tormenta muy fuerte, arrasa con todo y ya no se convierte en agua lo que está transportándose, sino en un fluido más complejo. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros usamos la supercomputación para modelar, de alguna manera, esos fluidos post-incendio, que no son agua, son unos fluidos denominados no newtonianos, que se comportan con leyes un poquito diferentes a las que estamos acostumbrados a ver para el agua, por ejemplo. Entonces, estamos llevando a cabo algunos de los proyectos, esto es un caso de uso. Nosotros pues, vamos desde simulación de inundaciones a transporte de contaminantes, sedimento en suspensión, transporte de sedimento de fondo, cuando hablamos de ríos en sí mismo, pero en este caso del uso del agua, o sea, de nuestras herramientas de simulación, como manera de cuantificar la erosión postincendio, lo que proponemos es una especie de gemelo digital, ya que está tan de moda últimamente la palabra, pues es un gemelo digital de lo que sería una cuenca, para poder anticiparnos y poder predecir, teniendo como una especie de laboratorio virtual para hacer nuestras pruebas de, bueno, pues en esta zona llovería tanto, cómo sería la erosión en esta zona, qué tipo de actuaciones deberíamos hacer a priori en vez de pues, corregir después, ¿no? O sea, es una manera de anticiparnos a todos estos fenómenos catastróficos que, por desgracia, van a seguir ocurriendo, porque no voy a entrar en las causas de los incendios forestales, las hay causas naturales y las hay más artificiales. Entonces, hay que adaptarse y hay que, de alguna manera, anticiparse a eso. Qué bien, muy, muy interesante. Y además, como dices, un tema, por desgracia, de toda actualidad, ¿no? Claro. I have asked Mario about a user case, and he's modeling a post-wildfire hydrological risk. And the project develops a next-generation computational platform to assess forest hydrological degradation risk under climate change. Using physics-based supercomputing models, it simulates at a very high resolution surface runoff, soil loss, and sediment transport after wildfires, especially under extreme rainfall. Massive parallel computing makes it possible to achieve scales unfeasible with conventional methods. Pues como comentábamos un poco, yo creo que siempre que no sean, ¿verdad?, con una intervención humana, pues este tipo de eventos extremos nos avisan o nos recuerdan que anticiparse puede salvar vidas, puede salvar ecosistemas, ¿no? Y en este sentido yo creo que es importantísimo también lo que son los servicios climáticos, predicciones climáticas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí, Nube, ¿no?, con tu experiencia y tu caso de uso, igual nos puedes dar un poco de luz también, ¿no? Buenos días a todos, en primer lugar, y muchas gracias a INTIA por invitarme a este panel y a todos los organizadores, BSC, Nasertic y el Gobierno de Navarra por invitarme. Es un placer venir aquí a compartir un poco lo que yo hago en el servicio de Copernicus Climate Change.
Para los que no conozcáis Copernicus, me gustaría un poco contaros lo que es. Copernicus es una iniciativa europea de observación de la Tierra mediante datos de satélite y datos observados in situ en diferentes redes de observación a lo largo de todo el planeta. El objetivo de Copernicus es desarrollar servicios que beneficien a la sociedad. En el caso del servicio de Copernicus de cambio climático, nuestra misión es proporcionar datos e información climática de manera completamente abierta y gratuita, con datos contrastados por expertos independientes a nuestro organismo también, que puedan ayudar a la toma de decisión en diferentes sectores socioeconómicos. En este caso, pues yo he trabajado mi experiencia mucho con agricultura, y en este caso nosotros lo que intentamos hacer es, a lo largo de mi trayectoria he podido trabajar mucho con diferentes predicciones climáticas. Las predicciones climáticas o la información climática que tenemos hoy nos puede dar información del pasado, nos puede dar información del presente, pero también podemos predecir el futuro. Podemos predecir las condiciones medias de cómo serán los próximos meses o las próximas estaciones, los próximos 5 a 10 años, y luego tenemos las proyecciones climáticas, que es como creemos que evolucionará el clima durante el próximo siglo. Como todos sabéis, y sobre todo viene de la mano del panel intergubernamental de cambio climático, ahora mismo hay medidas observacionales que nos indican que la temperatura global promedio del planeta ha aumentado un 1,2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Copernicus hace una labor también muy fuerte de monitorizar todos los datos que han ocurrido en el pasado y hace una monitorización activa cada mes acerca de los récords de temperatura que van ocurriendo. Entonces, en este entorno en el que estamos viviendo de ese aumento de temperatura a nivel global, lo que hemos visto con nuestras simulaciones de cambio climático es que el clima de aquí hacia adelante pues está experimentando un cambio. La variabilidad climática que vemos mes a mes o año a año sufre unos extremos, que no se han visto años atrás, y parece, o las simulaciones indican, que estos extremos van a ir en aumento tanto en intensidad como en frecuencia. Entonces, un poco Marta me dijo que quizá podía poner un ejemplo acerca de un caso de uso que hubiéramos hecho en Copernicus, y hace unos años hicimos un caso de uso en colaboración con BSC, con el Departamento de Ciencias de la Tierra. El Departamento de Ciencias de la Tierra de BSC es uno de los productores globales de predicciones decadales. Estas predicciones climáticas decadales dan información climática para los próximos 5 o 10 años, y junto con ellos trabajamos con el Joint Research Center en temas de seguridad alimentaria. Entonces, para eso nos enfocamos en trabajar con el trigo. El trigo es uno de los cereales más importantes en el Mediterráneo. En España tenemos un cultivo muy grande de trigo, pero también lo hay en bastantes lugares alrededor del planeta. Y lo que intentamos hacer fue ver cómo las predicciones decadales eran capaces de predecir para los próximos 5 años si iba a haber sequía en estas zonas donde se cultiva el trigo.
Para eso utilizamos un indicador climático que se llama SPEI, que es indicador de la evapotranspiración potencial, y con él lo que hicimos fue utilizábamos la información de los 6 meses anteriores a la cosecha del trigo e intentábamos ver si durante esos 6 meses iba a haber condiciones de sequía. ¿Por qué? Porque eso es muy relevante para saber cómo va a ser la calidad del trigo y la cantidad. Es decir, si el grano del trigo se va a rellenar y va a ser un trigo bueno y cuánta cantidad de cosecha vamos a tener. Y entonces lo que vimos es que el sistema de predicción con el que trabajamos, las predicciones decadales, sí que tenía una capacidad de predictabilidad para los próximos 5 años y sí que éramos capaces de predecir cómo iban a ser de secos estos próximos 5 años. Y bueno, lo dejo aquí. Muy bien, la verdad que bueno, pues como os imaginaréis, este caso de uso, bueno, como todos, pues para el sector agrario, para la agricultura es totalmente relevante y bueno, pues yo creo que estaremos en contacto con esto. The user case of Nube is about climate-driven wheat production forecast. Within the Copernicus Climate Change Service, in collaboration with the Barcelona Supercomputing Center, researchers used decadal climate predictions to estimate rainfall and drought conditions over the next 5 years in global wheat growing areas. This information helps anticipate wheat yield variation and supports food security planning. The work was developed with the Joint Research Center and demonstrates the value of supercomputing for analyzing massive climate datasets. Y bueno, y hablando un poco de lo que es todo el tema de los servicios climáticos, predicciones, etcétera, hay un bien que es el agua, ¿no? Que es un recurso, que la gestión hídrica correcta, que tenemos que cuidarlo, ¿no? Y en ese sentido, María, pues me gustaría que nos expliques desde tu experiencia y tu trabajo cómo estáis abordando este reto en vuestra empresa. Pues bien, mira, nosotros somos un centro científico y tecnológico de Extremadura en el que nos dedicamos a investigar sobre diferentes cultivos y lo que intentamos es dar solución a las problemáticas que tiene el sector, intentando ir directamente a lo que ellos nos piden, no a investigar sobre cosas que no vayan a ser útiles para los agricultores. Entonces, de la parte de nuestro área, decidimos apostar por cómo integrar la tecnología en el campo, ya que estamos en un sector envejecido que tiene problemas con el relevo generacional y que es muy reacio a ese cambio y a introducir cosas nuevas. Aparte de los precios, porque muchos de ellos se niegan por los altos precios que tienen la instalación de estos dispositivos. Entonces, nosotros decidimos apostar por una tecnología nueva que viene desde China, llamada LoRaWAN, que es de uso público y va por una frecuencia pública europea. A partir de ahí, pues explicando un poco cómo funciona esta tecnología, lo que partíamos de la base es que nosotros instalábamos una antena que actuaba como repetidor y tiene un precio bastante económico y lo intentábamos subvencionar por parte de proyectos con ayudas de mancomunidades, cooperativas, otros centros de investigación, ayuntamientos, intentando dar ese servicio de repetidor para que el agricultor solo tuviese que instalar el aparato, el sensor, que no es necesario estar conectado a la red ni tener una tarjeta SIM como otras tecnologías y tienen una alta eficiencia energética, llegando a durar las baterías de estos unos 7 años. Conseguimos así estar en cada punto de la parcela de una manera casi al momento, ya que podemos tener datos cada 5 minutos. Entonces, esto nos permite anteponernos bastantes a ellos. No es necesario tener un técnico que vaya y descargue los datos una vez a la semana, sino que tenemos datos reales de las parcelas. Intentamos apostar por ella. Al tener tan bajo coste estos dispositivos, los agricultores, la verdad es que estamos teniendo un gran recibimiento, una gran aceptación y cada vez nos buscan más para hacer estos casos de pilotos, casos prácticos en parcelas, en agricultores. Y nuestro mayor caso de éxito, porque fueron los primeros que se prestaron a trabajar con nosotros, fue la parte del Valle del Jerte con la cereza, que tenemos como denominación de origen. En esa zona conseguimos, en la parte del Torno, es una zona muy montañosa, para que lo hagáis es una especie de valle, conseguimos con 3 antenas
tener cubierta la mayor parte del valle y conseguir que esos agricultores tuviesen datos en tiempo real pues, de horas fríos, humedad, y es bastante importante para ello, introduciendo además la parte del riego, porque allí no estaban acostumbrados a regar los cerezos. Entonces, a partir de ahí se vieron bastante beneficiados de esta tecnología y bueno, hemos tenido una bastante buena aceptación y seguimos apostando por ella. Qué bien, qué interesante. Además, que centros como el vuestro también esté también acompañando ahí, ¿no?, al sector y facilitando también el acceso. The user case of Maria is the LoRaWAN for smart farming. TCTex promotes LoRaWAN sensors networks as a low-cost, low-range solution to gather critical crop data like soil moisture, fertilizer levels, temperature, humidity, gas measurements, water flow, light pressures. Data are collected via open platforms and visualized in real time with Google Sheets and local studio dashboards. Supercomputing are key to processing and interpreting these large volumes of data. Y bueno, y hablando también de lo que son recursos, hemos hablado del agua, ¿no? Pues tenemos otro recurso, bueno, el sustento, yo creo, ¿no?, que es el suelo, que es ese, últimamente yo creo que en los últimos años sí que se está haciendo mucho hincapié en el estudio del suelo, es ese gran desconocido, ¿no?, que igual en previos años pues no se ha explorado, ¿no?, tan en continuo y tiene todavía mucho que decir. Y bueno, entonces para eso Gonzalo nos va a explicar un poco su trabajo y también cómo se puede aplicar en el mundo de la agricultura, ¿no?, todo el trabajo que desarrolláis. Buenos días. Gracias, Marta. Gracias a la Red Española de Supercomputación por la invitación. Voy a explicar un poquito lo que es Nasertic, aunque después de 2 días ya supongo que más o menos sabéis que es una empresa pública de Gobierno de Navarra y que ofrecemos servicios y sobre todo infraestructuras, ¿no?, a los distintos departamentos y entidades de Gobierno de Navarra o asociadas a Gobierno. Digamos, la infraestructura principal, que es la excusa para la celebración de este evento, es el clúster de supercomputación que alojamos y gestionamos en Nasertic. Pero bueno, yo vengo a hablar de mi libro y de mi área, que es Medicina Personalizada y Laboratorios, y os estaréis preguntando qué tiene que ver la medicina personalizada con el suelo, ¿no? Entonces, o con el cambio climático, con los incendios o con el agua. Voy a intentar explicaros el porqué. Y el truco aquí es que mi departamento, mi área, tiene un apellido que es Medicina Personalizada y Laboratorios. Y nosotros desde los laboratorios de Nasertic, o uno de los laboratorios de Nasertic, en el que hacemos control analítico, proveemos distintos servicios a Gobierno de Navarra y a otras sociedades públicas que tienen que ver con muchas áreas, pero entre las que se encuentran los análisis físico-químicos. Y por eso, hablando con Marta, pues pensábamos que el suelo, así como nosotros hacemos análisis de suelo para el Departamento de Desarrollo Rural, podría ser un caso de uso que luego ligásemos con lo que es la secuenciación masiva, la medicina personalizada y la supercomputación, ¿no? En concreto, nosotros colaboramos con el departamento, con el negociado de suelos y climatología de desarrollo rural, en la generación o en el mantenimiento del mapa de suelos, del Banco de Suelos de Navarra. ¿Cómo se hace este mapa de suelos o qué es el Banco y Mapa de Suelos? Nosotros, gracias a campañas anuales que se hacen en todo el territorio navarro, a partir de datos de satélite, de fotografías, de drones, de ingenieros agrícolas, de ayuntamientos, etcétera, hacemos distintas prospecciones, sondeos, calicatas en varios puntos de la región, ¿no? Por ejemplo, este año nos han llegado al laboratorio más de 1.200 muestras de distintos suelos a distintas profundidades en todo el territorio navarro. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Pues hacemos lo que se hacía tradicionalmente o lo que se lleva haciendo los últimos 30 años para mantener este mapa. Y son análisis físico-químicos, fundamentalmente, análisis que tienen que ver con las texturas de los suelos, con la composición química de los suelos, también con la acidez, o sea, el pH, el contenido catiónico, para poder evaluar cómo está cada suelo en Navarra disponible pues, para distintos usos, fundamentalmente para el cultivo, ¿no? Pero también para otros usos, como pueden ser instalaciones de otro tipo de infraestructuras. A partir de este análisis que hacemos en el laboratorio, todos estos datos, que ya empiezan a ser, no son masivos como las ómicas, pero son bastante importantes, los tenemos que subir a una aplicación, que es el mapa de suelos, que se mantiene desde Tracasa y desde el departamento, y donde se puede acceder en tiempo real a toda la serie histórica de la calidad o del contenido de estos suelos en los distintos análisis que hacemos, ¿verdad?
Además, ¿qué podemos añadir sobre estos mapas de suelos? Y aquí es donde viene la relación con la genómica. Nosotros cada vez, desde nuestros laboratorios, digamos, los otros laboratorios que tenemos, que son los de secuenciación masiva, nos llegan más necesidades, más análisis respecto a no solo suelos, sino también microbiología. Y es que lo que estamos viendo, lo mismo que hemos visto o que vimos hace 20 años cuando empezábamos a investigar el genoma humano, es que la situación es mucho más compleja de lo que a priori parece. Digamos, el suelo pues, son rocas, son arcillas, son elementos químicos con determinados parámetros físicos, pero la situación ahora sabemos que es mucho más complicada. Dentro del suelo hay una relación no solo con las plantas que se cultivan, sino también con los microorganismos que cohabitan en el suelo. Y ahora, gracias a la disponibilidad de tecnologías como la secuenciación masiva y como la supercomputación, somos capaces de empezar a entender esa interacción, ¿no? Somos capaces, en primer lugar, de secuenciar las especies vegetales que están en el suelo para su cultivo. Somos capaces de ver cómo se relaciona ese fenotipo que vemos o esas características que tienen con su genotipo, con el contenido de su ADN, porque no os he dicho, pero secuenciar no deja de ser tener la capacidad de leer ADN, ¿no? De leer el ADN de cualquier organismo vivo, desde virus hasta humanos, y de relacionar esa información que está codificada en el ADN con distintos parámetros fenotípicos. Pues bueno, hemos empezado a relacionar las características fenotípicas o físicas de resistencia que tienen las plantas con su genoma. Y cuando empezamos a trabajar esto, pues ya hemos visto que la complejidad era aún mayor, ¿no? Y hemos visto que en el suelo hay una convivencia de hongos, bacterias, virus, levaduras, que es lo que llamamos el microbiota, ¿no? La microbiota del suelo. Y hay tecnologías que ya permiten hacer una exploración mucho más fina de esta microbiota y ser capaces de estudiar en tiempo real y cuantificar en tiempo real el contenido de estos microorganismos que al final afectan al suelo, a cómo se degrada el suelo, a cómo los nutrientes pasan a la planta y esa interacción con la planta en términos de fijación de nutrientes o de resistencia a sequías o a plagas. Un paso más allá, hemos ido también, gracias a disponer de estos laboratorios, a otro tema, a otro área, que es la metabolómica, que se llama parecido que la metagenómica, pero la metabolómica es la posibilidad tecnológica de leer también en tiempo real la situación de los metabolitos en estos suelos. Pues como os decía, hasta ahora el suelo lo hacíamos pues, con campañas e identificábamos pues, carbonatos, sulfatos, cationes. Ahora somos capaces de determinar de manera agnóstica y de manera no dirigida el contenido en nutrientes que tiene un suelo y qué uso hace las plantas o los microorganismos de esos nutrientes, ¿no? Es verdad que no estamos todavía donde estamos con la medicina personalizada o con la aplicación de estas tecnologías de supercomputación y de análisis genómico para el ser humano, pero yo puedo ver muchos paralelismos de cómo estábamos hace 10 años en la medicina personalizada a cómo estamos ahora en la agricultura personalizada o de precisión, que también hemos copiado el nombre, ¿no? Hemos pasado de medicina de precisión a agricultura de precisión. Y bueno, el uso de las tecnologías de supercomputación es evidente. Es decir, nosotros los primeros genomas que secuenciábamos, los secuenciábamos y los analizábamos con papel y boli. Ahora somos capaces de secuenciar centenas de genomas al día. Es imposible. Es imposible analizarlos si no tienes una infraestructura de supercomputación, unos especialistas en supercomputación, unos especialistas en bioinformática, unos especialistas en genética, es imposible analizarlos. Entonces, bueno, un caso de uso fundamental para nosotros y básico, evidentemente, es el análisis genómico y bioinformático de estos datos que empezamos a recopilar ahora y que son datos masivos que rondan pues, los cientos de gigas por muestra. Entonces, bueno, la supercomputación creo que es evidente el papel que juega, ¿no? Vale, qué interesante, la verdad. Y yo creo que para todas y todos es un lujo poder contar con estas infraestructuras, instalaciones que tenemos aquí en Pamplona, en Navarra, ¿no? Pues para poder desarrollar y que sean reales estos casos de uso. The user case of Gonzalo is about soil and microbiome mapping. Each year, Nasertic laboratory analyzes hundreds of soil samples across Navarra to produce the region soil map, assessing key physicochemical parameters. New omics technologies, also available at Nasertic, can complement this classical analysis by adding a biological and functional perspective characterizing the soil microbiome, assessing plant responses to pest, contamination, drought, or heat stress.
and evaluating nutrient fixing capacity. Integrating this data with supercomputing and bioinformatics enables more precise predictive models and advances in precision agriculture. Bueno, pues yo creo que hemos visto 4 casos reales, ¿no? 4 casos de uso, algunos con más o menos recorrido, pero ya vemos que esto pues, es una realidad. Me gustaría, antes de pasar al siguiente bloque en el que ya charlaremos, yo iré lanzando preguntas y ya nuestros panelistas irán contestando, quería hablaros sobre la inteligencia artificial también. Es algo que usáis en vuestros modelos. ¿Creéis, claro, para extraer ese valor de la inteligencia artificial, los datos tienen que estar bien estructurados? ¿Creéis que tenemos cultura de datos? ¿Qué cuellos de botella podéis ver en ese sentido en la recogida de datos en agricultura? Es un poco una reflexión. No sé quién quiere tomar la palabra o un poquito igual, no sé, Nube, si por ejemplo, temas de predicciones, ¿no? de IA, me comentabas el otro día que igual no la usáis tanto, ¿no? Como, ¿no? Bueno, hoy en día se usa para todo, sí. La inteligencia artificial o casi para todo. Obviamente en ECNWF tenemos un sistema de predicción meteorológico es que, perdón, hay veces que me cuesta traducir al español porque estoy acostumbrada a hablar en inglés. Básicamente tenemos un sistema tenemos nuestro sistema de predicción meteorológico tradicional que es basado en un modelo físico de la interacción de la atmósfera con el océano, con los distintos componentes, pero a día de hoy tenemos otro sistema de predicción que está basado íntegramente en inteligencia artificial y estamos evaluando cómo de bueno son estas predicciones meteorológicas comparando los dos sistemas y viendo pues, que realmente hay ciertos aspectos en los que el modelo basado en inteligencia artificial pues, puede superar a la performance que tiene el modelo meteorológico basado en un modelo físico. En el ámbito del clima, a día de hoy seguimos teniendo modelos físicos para hacer predicciones estacionales y predicciones decadales o proyecciones de cambio climático, pero sí es verdad que estamos empezando a utilizar inteligencia artificial para todo el tema del postprocesado de datos. Al final, nosotros utilizamos muchísimos datos. Una variable de, por ejemplo, temperatura de una predicción estacional, pues estamos hablando de teras. Solo una variable, cuando tienes que analizar varias variables para hacer indicadores climáticos que conjugan diferentes, pues temperatura con precipitación o con humedad, pues entonces te vas a grandes y muchas veces también lo que ocurre con las predicciones es que para analizar la capacidad predictiva de nuestros modelos climáticos hacemos predicciones retrospectivas hacia el pasado y eso nos permite comparar con las observaciones que tenemos del pasado y ver cuánto de bueno es nuestro modelo de predicción climática. Y entonces ahí utilizamos datos observados. Y es verdad que pues, hay veces que también ahí intentamos ver cómo podemos mejorar la manera de hacer esta evaluación, de ver la diferencia que hay entre nuestro modelo y las observaciones. Y utilizamos métodos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, se está probando y se está testeando, intentando ver cuál es el valor añadido. El potencial, ¿no? Exacto. ¿Y el resto? ¿Utilizáis modelos? Nosotros estamos empezando a incorporarlos en nuestros modelos también de base física. Nosotros hacemos modelos, como ya he comentado, pues para la simulación de fluidos. Y entonces nosotros tenemos 2 vías de incorporación de estos modelos de inteligencia artificial. Uno es para el procesamiento de datos para la validación o calibración. Por ejemplo, si volvemos al caso de uso anterior, también usamos imágenes de satélite para validar nuestros modelos. Entonces, procesar toda esa información, pues estamos incorporando la inteligencia artificial para eso, o procesar diferentes variables que nos interesan
que están un poco ocultas en sí mismo en las imágenes de satélite o, como ha dicho Nube, de que hay que correlacionar entre ellas, pues ahí es donde estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial. Y la otra parte es para simplificar de alguna manera nuestros modelos de base física. Nosotros somos firmes creyentes en que los modelos de base física tenemos que seguir con ellos, no podemos aún confiar en los modelos de inteligencia artificial, por lo menos es nuestra experiencia, o por lo menos en mi ámbito. Entonces, lo que sí que podemos hacer es simplificar ciertos procesos o reducir dimensiones o incorporar algún tipo de, por ejemplo, por poner volviendo al caso de uso, por poner algún ejemplo, si queremos modelizar una cuenca entera una cuenca forestal para ver la erosión post-incendio y lo queremos hacer a una resolución de 1 metro, eso serían millones y millones de incógnitas, billones diría. Entonces, ¿cuál es una potencial idea? Hacerlo a resolución 10 metros y tratar de inferir una relación entre el resultado que nos proporcionan los 10 metros, que sería una cosa abordable en un ordenador, bueno, ya en un ordenador potente, pero no te tienes que ir a cientos de horas de cómputo, hacerlo en 10 metros de resolución y tratar de trasladar los resultados a 1 metro de resolución. Evidentemente, pues eso no se, con una interpolación así normal y corriente no se tiene que hacer. Necesitas algo más por debajo, entonces estamos tratando de aplicar técnicas de inteligencia artificial para... Pero vamos, va en la línea de lo que ha dicho Nube, postprocesado de información. Nosotros también lo hacemos para hacer downscaling. Claro, modelos downscaling de alta resolución o de baja resolución a alta resolución, exacto. Muy bien. Gonzalo. Nosotros, en lo que es diagnóstico o medicina personalizada para humanos, lo llevamos utilizando algoritmos de predicción basados en IA desde hace tiempo. Como os decía, yo veo bastantes paralelismos en dónde estaremos en la agricultura de precisión en unos años y es seguro que los tendremos que analizar porque estamos viendo que el problema es multiparamétrico y de unas dimensiones muy altas, ¿no? Por poneros un ejemplo, nosotros en medicina personalizada utilizamos, o la medicina personalizada, digamos que ayuda a la enfermedad humana en tres puntos clave, ¿no? Que es el diagnóstico molecular, el diagnóstico más preciso, identificar qué mutación o qué variante de tu genoma te está predisponiendo o te está causando una enfermedad. Luego, en personalizar el tratamiento en base a ese diagnóstico específico y después en hacer prevención. Es decir, con los datos que encontramos en cada uno de los individuos que analizamos podemos hacer campañas de prevención con conocimiento. Pues en cualquiera de estos 3 casos de uso, la inteligencia artificial ya se está aplicando. La inteligencia artificial ya nos permite predecir cuál va a ser el impacto funcional, el impacto estructural de una mutación en una proteína o en un gen o en una biología de sistemas celulares, ¿no? En una célula, cómo cambiando la expresión de un determinado gen va a afectar a todo el comportamiento de la célula. Y como os comentaba antes, al final el suelo no deja de ser un análogo bastante parecido a una célula o a un sistema complejo, ¿no? Ya se están utilizando en determinadas instalaciones, en determinadas farms, granjas, en determinadas granjas, pues biosensórica o sensórica a tiempo real, drones. Se está utilizando la secuenciación en tiempo real del metagenoma de las propias plantas, de ver cómo se comportan. Y todo eso estamos generando unos datos que todavía no estamos procesando para lo que deberíamos, que es para qué quiere el agricultor o qué quiere el que tiene el cultivo, que es, a mí dame un score, una predicción de qué planta tengo que poner en qué sitio o cómo se va a comportar. Y además no me des un score difícil, dame un semáforo, dame verde, amarillo, rojo, ¿no? Que es al final lo que ya estamos consiguiendo asistir a los médicos en la parte de genómica. Entonces yo creo que queda recorrido, pero las lecciones aprendidas nos están ayudando pues, a cortar también los plazos y yo creo que en un espacio corto de tiempo, cuando la información se estandarice, tengamos espacios de datos un poco más organizados, podremos utilizar evidencias y datos reales para implementar estos algoritmos, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Y María? Pues mira, nosotros es que ahora mismo estamos un poco todavía ahí en pañales, por así decirlo, en la parte de supercomputación, como para encima introducir la inteligencia artificial, ya que no disponemos de tantos medios como tal y sí que tenemos muchos datos
pero esa parte de unir los datos entre sí y meterle la inteligencia artificial aún nos cuesta. Necesitamos ese apoyo indirecto porque realmente nosotros no tenemos informáticos allí que nos consigan dar ese empujoncito. Somos más ingenieros agrónomos, ITAs, biólogos. Entonces, sí que necesitamos intentar meterlo porque sí que escuchando os veo que realmente funciona y que es interesante y os ayuda a mejorar bastante en el trabajo. Entonces, nosotros en esa parte aún seguimos... Pero es muy importante la visión tú también que has transmitido, porque al final este tipo de tecnologías cuesta introducirlas en el sector y también nosotros mismos tenemos que estar preparados y facilitar un poco lo que es la conversación, ¿no? Las necesidades del sector con lo que son las tecnologías. Por lo tanto, ese punto de vista yo creo que es súper importante y ahí tenemos que estar todos, ¿no? A una, pues intentando... Vale, ahora lo que os voy a pedir, bueno, que ya habíamos empezado un poco, o sea, voy a lanzar preguntas y vamos un poco interviniendo. Y os voy a pedir que levantéis un poco la vista, no igual en vuestro caso en concreto, pero ¿qué pensáis? ¿Creéis que vamos al ritmo adecuado, por ejemplo, comparado con otros países, en el uso de datos, supercomputación, etcétera? Y luego, ¿qué va esto al hilo de lo que comentaba igual también María, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que esta potencia de cálculo, todos estos medios, lleguen al final al usuario final, pues a la agricultora, al agricultor, a la cooperativa? ¿Cómo veis vosotros esto, ¿no? ¿Qué pensáis un poco? Y aquí tomad la palabra un poco como os parezca. Yo, si quieres. Genial. Muy bien. Puedo empezar. La verdad que, como os he dicho, trabajo en servicios climáticos. Servicios climáticos es básicamente trabajar en el puente que liga los aspectos más teóricos de la climatología, de las salidas de los modelos climáticos con los sectores de la sociedad, en este caso en agricultura. Entonces, para nosotros, los científicos de servicios climáticos, es fundamental establecer un diálogo con gente como vosotros, que conocéis el campo, que sabéis cuáles son las necesidades que tienen los agricultores respecto a información climática, cuáles son los parámetros de temperatura, de precipitación, de humedad, bajo los que se desarrollan una serie cierta de enfermedades, por ejemplo, para la planta, o cuáles son los umbrales de temperatura para la cual una especie específica de planta directamente muere. Entonces, claro, nosotros intentamos primero establecer ese diálogo, entender cuáles son las necesidades climáticas y a partir de ahí pensar, vale, con mis salidas de mi modelo climático, que a priori son datos y datos no es sinónimo de información, yo tengo que ser capaz de conseguir una información que sea relevante para la toma de decisión que podéis tener ahí, ¿no? Y para eso, pues es muy importante todo un postprocesado que muchas veces o siempre pues requiere de supercomputación, requiere de utilizar Big Data, de tener a veces técnicas de inteligencia artificial y quizá no es necesario que vosotros tengáis que hacerlo, quizá es algo que, por ejemplo, en servicios climáticos es algo que puede cubrir y que podemos daros productos que pueden ser relevantes para vuestra toma de decisión. Y en el fondo eso es lo que yo llevo trabajando pues 15 años en eso y que realmente he visto que funciona, que puedes dar productos con meses de antelación que pueden servir para orientar en las labores del campo. Y entonces creo que eso es fundamental. Tenemos que pensar, o lo que yo en mi experiencia hemos visto, que cuando todos pensamos en cambio climático, en adaptación al cambio climático, pensamos en 50 años. Pero la realidad es que el agricultor se tiene que adaptar a los extremos climáticos que hay cada estación o que hay año tras año. Se tiene que adaptar a la variabilidad climática. Entonces, para adaptarse a esa variabilidad climática, a ese horizonte más cercano, necesitan tener información climática de antemano que les ayude en la toma de decisión. Y entonces, un poco yo veo que es importante un poco seguir trabajando ahí y trabajar de manera... A veces trabajamos en nichos, pues yo trabajo en clima, él trabaja en suelos, él trabaja pues con la macrobiota, pero creo que estaría bien
trabajar de manera transversal, uniendo todo nuestro conocimiento para poder realmente llegar al campo y dar todo. En ese sentido tenemos que ponernos un poco la careta del agricultor final, de la persona que está ahí en su campo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar también en el sector en algún momento y claro, el agricultor lo que demanda es, como ha dicho Gonzalo, un semáforo al final. Pero dime lo que tengo que hacer, dime si tengo que abrir una compuerta o poner tratamiento de cloro para el mejillón cebra. Entonces, tenemos que informar de manera concisa y precisa y tratar de traducir nuestros modelos, quitarnos la careta de científicos en algún momento y traducir nuestros modelos y convertirlo, como decía Nube, en productos usables. Yo creo que sí que debe haber esa traslación de esos productos a unos intermediarios que podría ser en este caso el caso de uso de María, que sí que podrían tener el conocimiento y la capacidad de usar unos productos un poquito más avanzados y que ellos desmenucen después la información y se la den un poquito más masticada al usuario final, que en este caso sería el agricultor o la comunidad de regantes o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que hay que poner en valor esa persona intermediaria que quizás tiene una formación ahora mismo de ingeniero, como has dicho tú, ingeniero agrónomo, ingeniero ambiental, pero no estaría de más, y aquí abro quizás otro meloncillo, que esas personas empezasen a tener un doble perfil de ingeniero agrónomo más científico de datos o con un complemento en científico de datos, ¿no? Porque creo que ese perfil es hacia donde vamos. Sí, sí, absolutamente. Y por retomar un poco la comparación con otros países, porque estoy de acuerdo con mis compañeros, pero tecnológicamente, o sea, en cuanto a infraestructuras tecnológicas, yo no echo de menos nada para competir con otros países, al menos las instalaciones que nosotros podemos contar a nivel de supercomputación, a nivel de secuenciación, a nivel de interpretación de inteligencia artificial. Sí echo de menos más flexibilidad, ¿vale? Y esto lo traigo un poco de la parte de medicina personalizada, que tiene otros parámetros legales, normativos y de gobernanza. Pero sí que es verdad que sin ser un experto en cómo la normativa o la regulación que tiene que aplicar a los suelos o a la información que los agricultores obtienen y que puede tener impacto en el rendimiento económico al final o en los proyectos a largo plazo que se plantean, no sé, al menos en la parte de salud, somos mucho más conservadores que Estados Unidos o que China o que otros países en compartir esos datos, en acceder a esos datos, en valorizar esos datos o en, de alguna manera, ponerlos a disposición de la comunidad y que todos nos aprovechemos de una manera más transversal. Al final, aquí en Europa trabajamos mucho a nivel de piloto, a nivel de proyecto individual, que obtenemos un conocimiento y un rendimiento científico, lo publicamos, pero no hacemos proyectos abiertos, transversales y accesibles por el resto de la comunidad científica y por los usuarios finales, ¿no? Entonces, aunque yo no echo de menos la parte tecnológica, la parte de infraestructuras, sí que me pongo en lo peor por mi conocimiento de la parte de regulación cuando tengamos que valorizar y utilizar estos datos. Nosotros, pues desde la parte que cojeamos en el proceso de datos, sí que notamos bastante diferencia en torno a otros países, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, que ahí sí que nos lleva la delantera en proceso de datos, porque nosotros sí que tenemos esos datos, pero el procesarlo, el anticiparte a lo que va a pasar, el decirle al agricultor, vale, este año va a ser así climáticamente. Si quien tiene un poco de trato con el agricultor sabe que él te dice nosotros dependemos del tiempo y todo lo que hagamos va en función del tiempo. Entonces, en esa parte sí que Estados Unidos nos lleva cierta delantera, sobre todo con la parte de las imágenes satelitales. Ellos consiguen con las imágenes satelitales acercarse mucho más al desarrollo del cultivo, a lo que está pasando, las plagas, enfermedades. Entonces, pues bueno, sí que tenemos ahí un caminito todavía por recorrer. Sí, Nube. Un poco acerca de lo que dice. O sea, me parece interesante lo que dices y tienes razón, pero en Europa también lo tenemos, ¿sabes? O sea, Copernicus, en el programa donde yo trabajo, ofrece datos satelitales convertidos ya en variables como temperatura, precipitación, humedad, de manera gratuita
y abierta a todo el mundo. Hay un portal en Climate Data Store, se llama CDS, que es como la columna vertebral del servicio de Copernicus de cambio climático, donde cualquiera, ahora mismo, cualquiera de vosotros ponéis CDS y os podéis empezar a descargar datos. Y os podéis descargar datos, pues eso, que vienen de satélite, observaciones de satélite, datos de reanálisis, datos de predicciones estacionales, datos de proyecciones climáticas. Entonces, los datos están ahí, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo que quizá aquí en España nos falta todavía un camino por recorrer en trabajar ese último paso, que es ver cómo conseguimos que gente como vosotros podáis utilizar esos datos. Entonces, ahí yo creo que sí que hay otros países en Europa que ya lo están haciendo, que tienen, por ejemplo, pues, planes de adaptación con información climática, que trabajan con los agricultores y tienen unos planes definidos. Y quizá aquí en España, pues todavía, a pesar de que está ahí, que hay gente como, por ejemplo, el BSC aquí en España, que creo que es un referente, el Departamento de Ciencias de la Tierra del BSC, hacen predicciones estacionales, trabajan con usuarios finales y creo que es un referente a nivel nacional. Pero nos queda mucho por trabajar. Estaría genial que la agencia meteorológica pues, empezara a trabajar más. Sé que trabajan en ello, pero creo que todavía hay que seguir trabajando y caminando hacia eso para que vosotros no sintáis que hay esa laguna. Vale, pues yo creo que un poco lo que decís, datos tenemos, infraestructura también tenemos. Quizá nos falta tener más información, iba a decir cultura, pero bueno, información sobre el dato, ¿no? Y luego también un poco el perfil, que yo creo que es importante también lo que comentaban Mario, bueno, comentábamos todo ese perfil intermedio, ¿no? que puede ser con más formación tecnológica, pero que sepa capaz de entender y hablar los dos lenguajes de lo que es el sector agrario, ¿no? Y el mundo tecnológico, que yo creo que es algo que estamos en ello, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un diagnóstico del presente. Y ahora nos toca ver un poquito el futuro, ¿no? Pues yo creo que es algo que estamos hablando. Vemos que la tecnología está la infraestructura, quizás el grado de implantación no es todo lo rápido que quisiéramos, ¿no? Entonces, os voy a hacer a Nube y a Gonzalo una pregunta. ¿Qué barreras o retos, si queréis retos o barreras, existen hoy para aplicar estos avances en el campo? ¿Y qué dificultades veis? Ya se han dicho, pero bueno, si veis más en recursos humanos, técnicos, económicos. Un poco, Gonzalo, empiezo ahora por ti. Vale. Reincidiendo en la parte del talento, de los recursos humanos, es cierto que necesitamos perfiles híbridos que entiendan los dos negocios, pero también perfiles específicos, porque nosotros necesitamos perfiles muy técnicos que tienen que ver con la genética, con la supercomputación, con la bioinformática, que obviamente tienen que entender el problema que están tratando, pero que en realidad no existen o existen muy pocos. Las formaciones en bioinformática, en genética, en ingenieros de supercomputación o de IA son todavía muy escasas y nosotros encontramos realmente problemas para encontrar perfiles que nos puedan ayudar en aterrizar esos datos que tenemos, que tecnológicamente es fácil obtener, es fácil compartir, pero nos falta bueno, pues de alguna forma poder valorizarlos y poder compartirlos o incluso sacar nuestras propias conclusiones. En el caso, por ejemplo, de los bioinformáticos ahora en biomedicina, en salud, bueno, pues es una cosa un poquito más frecuente. Agrobioinformáticos no existen agrobioinformáticos. Entonces yo cuando tengo que hacer un análisis agro o microbiológico, pues al final tenemos que hacerlo ad hoc, in situ, e intentar aproximar las técnicas que utilizamos para otras aproximaciones en el suelo o en las bacterias, lo cual, bueno, pues no sabemos hasta qué punto estamos haciendo bien. Pero bueno, de nuevo, lo veo de una manera muy paralela y muy análoga a lo que fue la bioinformática en sus inicios para la biomedicina, ¿no? Entonces tendremos que ir formando y gracias a esas formaciones crearemos profesionales que a la vez creen másteres y grados en las universidades y podamos incentivar la producción de estos profesionales específicos, ¿no? Y por otro lado, otro desafío importante es poder entender y saber preguntar al usuario final, que es el agricultor, qué necesita, qué quiere saber, cómo le podemos ayudar. Porque puede haber distintas aproximaciones al problema.
Puede haber agricultores que lo que necesitan es aumentar un rendimiento por hectárea de determinado cereal, que es el que utilizan durante toda su vida, pero puede haber otras normativas, otros términos de resistencia a plagas, de sostenibilidad ambiental, de incremento o cambio de temperaturas o cambio climático, y tienes que pensar en un cultivo alternativo para los próximos años. Y realmente estamos haciendo en muchos casos investigaciones sin tener en cuenta cuáles pueden ser las preguntas más del día a día del agricultor. Y cómo se aproxima ese agricultor a científicos o a técnicos es uno de los problemas también a resolver. Sí, yo creo que, bueno, ahí lo que has dicho, no hay como una brecha entre eso. Yo creo que, por ejemplo, pues centros, institutos como el nuestro, como INTIA, da un poco, no cubre ese perfil de intentar un poco conectar lo que es la ciencia más con la y nosotros aplicada. en Navarra lo tenemos resuelto y aproximado, gracias a vosotros o gracias a iniciativas como el Polo de Innovación Digital de Navarra, que acerca estas tecnologías desde la supercomputación, pero también la secuenciación, la biología sintética, la inteligencia artificial, de una manera abierta y colaborativa a asociaciones, a cooperativas, a ganaderos, a agricultores, que pueden llegar a nuestras instalaciones y preguntarnos, hacernos preguntas directas. Pero creo que no en todos los sitios está resuelto está claro. de la misma forma. Sí, es cierto. ¿Y Nube? ¿Qué retos, qué barreras? Estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, pero quizá por decir algunos retos más, nosotros nos encontramos que es verdad que tenemos datos, muchos datos climáticos, pero nosotros necesitamos datos de campo y necesitamos datos de campo para validar nuestros modelos, ¿no? Y para saber qué capacidad predictiva tiene y para poder mejorarlos. Y lo que encontramos es que a pesar de que hay gente, cuando trabajo pues he trabajado mucho con viticultores, ¿no? Y los viticultores tienen muy claro la importancia de la variabilidad climática porque lo están sufriendo. La gente del PNDES, por ejemplo, pues ve cómo sus cosechas cada año se avanzan, ¿no? Cada vez la recolección de la uva es más temprana, ven cómo pues, viñedos que tenían en secano hace unos años, pues ahora tienen que regarlos porque si no se mueren. Entonces están muy concienciados y entonces ellos te dicen, sí, nosotros tenemos, y es verdad, tienen una serie de datos quizá largas en años, pero cuando te pones a trabajar con ellas te das cuenta que no tienen la suficiente calidad como para poder validar tus modelos. Entonces, creo que ahí todavía tenemos que seguir trabajando en intentar tener series de datos observacionales que primero que sean abiertas, que se compartan y que tengan suficiente calidad, o que haya gente o una comunidad más grande que se encargue de trabajar con esas series de datos, homogenizarlas y limpiarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por añadir, pero para mí eso, el reto que tenemos por delante mayor es ser capaces de que haya un plan de adaptación para los próximos meses y años a la variabilidad climática y a los extremos climáticos que estamos teniendo y que vemos pues eso cada verano, olas de calor muy fuertes o precipitaciones intensas o sequías y esa adaptación en los próximos años cercanos es un reto que tenemos por delante. Perfecto. Y Mario y María, imaginaros que ya hemos conseguido superar esas barreras, esos retos. ¿Qué oportunidades creéis que se abrirían si conseguimos superar estas barreras en los próximos 5 o 10 años en el sector agrario? Un poco, ¿qué horizonte veis? Pues bueno, la parte de unir lo que vosotros habéis dicho, vuestra información con los datos que nosotros tenemos de campo, pues nos potenciaría muchísimo en temas de agricultura, porque la agricultura tiende mucho a heredar lo que hemos hecho del pasado, cuando realmente no es lo que va a suceder en el futuro y nos tenemos que adaptar a, por ejemplo, el clima. El clima es lo más importante. Entonces, al adaptarnos y ver esas realidades, pues podríamos empezar a potenciar realmente cultivos mucho más rentables, veríamos cómo nuestros agricultores conseguirían muchos más beneficios, porque quieras o no, esto no es un ONG, necesitamos, vivimos de la agricultura y lo que tenemos es que potenciarla. Entonces, pues bueno, conseguir la unión entre estos datos podría posicionar al sector primario de la agricultura en un nivel bastante importante. Sí, volviendo a lo que has dicho tú al principio de que estamos entrando, o ya hemos entrado en la era de la sensórica y de los datos, aún estamos un poco lejos de poder, y también cojo la palabra de Gonzalo aquí,
de poder procesar todos esos datos, porque a veces no son lo suficientemente transparentes en comparación con otras organizaciones o países, y sobre todo porque están dispersos y a veces pues hay que tratar de hacer un ejercicio, tienes que poner casi a una persona a trabajar en simplemente recopilar datos, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Meteorología, porque tienen datos pluviométricos, pero resulta que hay un pluviómetro privado o pseudoprivado de una comunidad de regantes que está oculto. Entonces, ese manejo de la información me parece que tiene que llegar y ese manejo de toda la información relacionada con sensórica creo que es una oportunidad que tenemos que coger de alguna manera. Y sí, pues básicamente es que es lo que hemos comentado. Muy bien. Bueno, como vamos bien de tiempo, si os parece, pues vamos a abrir un poco a toda la audiencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario para aportar más en lo que es esta mesa, bueno, pues ahí tenemos... Muy bien, tenemos 10 minutitos, o sea que perfecto. Es para abrir el fuego, porque son muy tímidos. Muy bien. El uso correcto de los datos, la seguridad de los datos. María comenta que han utilizado unos dispositivos chinos. Lo has dicho muy rápido. Sí. Europa tiene en determinadas áreas restricciones de seguridad, de soberanía. Preocupación por eso, ¿cómo la veis? ¿Cómo la usan o cómo de preocupados están los agricultores que sepan los grandes compradores que su cosecha va a ser buena o mala para manipular el precio a años vista? No sé, me ha surgido la idea. A ver, no como tal, nuestros datos están vendidos en China, básicamente. O sea, nosotros, el dispositivo y la tecnología ha sido desarrollada por China, pero los datos realmente son privados y lo que hacen es pasar por una antena y correr directamente al ordenador o a lo que tú le hayas dado acceso, ya que tú eres el que tienes acceso en ese dispositivo. O esa es la teoría. Sí, nosotros hemos pasado por esa decisión de si casarnos con una tecnología china o no. En cuanto a la secuenciación, por ejemplo, hay dos grandes players en el mundo de la secuenciación, que son una empresa americana, aunque derivada de Reino Unido, es decir, con base un poco europea, y una que está compitiendo desde China. Y sobre todo el factor decisivo fueron los datos. ¿Dónde iban a acabar esos datos que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con los pacientes? Las tecnológicas chinas no nos garantizaron que nuestros datos de pacientes no iban a salir, o agregados o no, pero que no iban a salir de los equipos. Y tenemos sospechas más o menos sólidas de que hay un canal abierto para que salgan los datos. Y de hecho es bastante relevante que, por ejemplo, en la guerra de aranceles, que propuesta desde Estados Unidos, la primera tecnología que se declaró como sensible fue la tecnológica Illumina, que es la tecnológica de secuenciación, porque China precisamente tiene un interés en permear en el resto de países. Nosotros ahí hemos sido conservadores, mejor lo malo conocido que lo barato por conocer, digamos, pero claro, nosotros también tenemos el componente de que todos nuestros recursos, nuestros datos tienen que estar on-premise, tienen que estar en nuestros repositorios, no los podemos sacar fuera, ni siquiera para el procesamiento, y por eso es fundamental tener un CPD y tener un centro de supercomputación. Todos los datos de los pacientes de Navarra se quedan en Navarra. Las tierras, los suelos, los vegetales navarros, pues no sé cuál será la aproximación. Seremos un poco más laxos, entiendo. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. ¿Alguien que quiera aportar algo? Bueno, pues parece que no, tenemos así ganas de terminar. Bueno, pues lo que voy a pedir ahora a nuestros expertos panelistas, bueno, la verdad que no sé si vosotros, yo he estado súper a gusto en esta mesa porque han salido temas yo creo que muy importantes y que nos tienen que dar que pensar. Me gustaría que resumierais en una frase o en un mensaje breve algo que queráis transmitir a los asistentes en cuanto a qué debería aportar la supercomputación al sistema agroalimentario del futuro. ¿Qué creéis que es lo relevante? Y empezamos ahora por María, al revés. María. Pues bueno, yo creo que es necesaria la supercomputación porque en muchos casos, como he dicho, nosotros tenemos los datos, pero no esa parte del procesado, el análisis, entonces es fundamental porque de nada nos sirve tener datos sin saber analizarlos. Entonces, bueno, es un pilar bastante importante y fundamental en lo que nos viene de aquí en adelante. Gracias.
En nuestro caso, simplemente miramos atrás y vemos lo que hemos tenido que hacer en salud. Es decir, sin supercomputación, nosotros no podríamos analizar genomas ahora mismo. Y sabemos que los genomas van a ser unas herramientas fundamentales para el análisis también de suelos, de tierras, de cultivos. Por lo tanto, no podemos pensar en no tener supercomputación y, a partir de ahí, no tener aproximaciones también de inteligencia artificial. Por mi parte, yo diría que necesitamos anticiparnos al futuro de alguna manera y poder planificar y optimizar los recursos para poder adaptarnos al cambio climático. Te he chafado un poco el mensaje. Pues mi mensaje creo que tiene que ser optimista y creo que tenemos que ver la supercomputación como una herramienta muy potente para caminar hacia los gemelos digitales. Y en este caso, no solo gemelos digitales que estamos haciendo ya de clima, pero llevarlos hasta el campo y conseguir pues ser capaces de predecir y modelizar no solo el clima en escalas espaciales con bastante alta resolución y frecuencia temporal también con de horas o incluso 10 minutos si podemos, pero ir hasta el campo y ser capaz también de correr los modelos agro. Entonces, creo que un gemelo digital del mundo de la agricultura... ¿Lo ves ahí? Sí. Muy bien. So, to conclude, we have given voice to a sector that I think that it has a lot to do related to data. And it's a sector that is overall exposed to the climate change effects, but is one of the sectors that provides a great amount of data. So, taking into account all these examples, talking about microbiome of soils, talking about the forest hydrological system, sensors in agriculture networks, and climate change predictions, I think that supercomputing is going to be is going to play a key role connecting this data with the precise situations and solutions. But as you said, all of you said, none of these solutions work alone. We should go and work together, and I think today has been a good example of that being together from different perspectives, we could create more or less a better ecosystem. So thank you all the speakers, and thank you Resjures, Nasertic, and thank you all of you for your attendance. Thank you. Thank you. Thank you.